Bienvenidos a este nuevo video en donde hablaremos de un tema muy interesante. Hablaremos acerca del existencialismo. ¿Pero qué es esto? Es una corriente filosófica que surge en el siglo XIX, pero que toma mayor auge en el siglo XX. Esta centra al individuo como protagonista, como creador de su propio destino, como creador de sus propios propósitos de vida, a través de pensamientos y elecciones que va tomando a lo largo de este camino. Como primicia nos propone que primero existimos y luego pensamos. Consideran que el hombre no es otra cosa que lo que hace, es decir, el hombre es lo que va haciendo a lo largo de su vida a través de las acciones y elecciones que va tomando. Primeramente que el ser humano nace y posterior a ello empieza a crear su propia ideología, su propio pensamiento. En esto nos puede abonar a que el ser humano pueda defender su libertad, la responsabilidad individual. Con ello estamos mencionando algunas características del existencialismo. El existencialismo es un movimiento filosófico y cultural que se originó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como resultado de otras corrientes filosóficas como el racionalismo y el empirismo. En el siglo XIX se caracterizó por notorios avances en la tecnología, en la medicina, en la ciencia incluso. Esto que pasaba en el siglo XIX, pues ocasionó que se finalizara la esclavitud, que en los países desarrollados pues existieran algunas guerras mundiales, el genocidio, el etnocidio, las políticas de exclusión social y la revolución industrial en ese entonces pues trajo como consecuencias desempleos porque pues al inversionar las máquinas pues hubo despidos masivos y por ende la pobreza. Todo esto que pasaba en el siglo XX, pues trajo consigo temor al hombre, el sentirse aislado, sin dirección, angustiado del qué iba a pasar, qué sucede a mi alrededor, la necesidad de valerse por sí mismo y reflexionar sobre el sentido de la vida y cuestionarse sobre su propia presencia en el mundo. Algunas preguntas como ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué he venido? ¿Qué sentido tiene que sea yo? Esas preguntas fueron pequeños cuestionamientos que dieron inicio al existencialismo. Podemos señalar cuatro principales. La primera es la libertad. Libertad de que cada quien elija su propio camino. Tiene la libertad para hacerlo. La segunda es la responsabilidad. Aquí la persona sabe que sus actos traen consecuencias, sean positivas o negativas, y es tu responsabilidad hacer las buenas elecciones. La tercera es la angustia. Esas elecciones que hacemos de repente pueden crear en nosotros cierta angustia por saber los resultados. Y la última es la autenticidad, que es la calidad de ser genuino, de ser yo mismo. En conclusión, podemos decir que el existencialismo nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia, asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y, por último, crear nuestro propio significado del mundo. Libertad y libre albedrío. El individuo elige y se construye a sí mismo. Número 2. Responsabilidad y culpa. Cada elección define lo que somos. No hay excusas externas. Número 3. Angustia existencial. Surge al enfrentar la nada y la libertad absoluta. Número 4. El sentido de la vida. No hay un sentido dado. El ser humano debe encontrarlo o crearlo. Número 5. El absurdo. Contradicción entre el deseo humano de sentido y el mundo indiferente. Número 6. La muerte. Es el fin inevitable y la conciencia de urgencia y sentido a la vida. Número 7. Autenticidad. Ser fiel a uno mismo a pesar del miedo y de la presión social. Número 8. Aislamiento y alienación. El individuo está solo en sus decisiones y existencia. Soren Kierkegaard es el padre del existencialismo y él enfatiza lo individual y la angustia como parte de un camino hacia una vida auténtica. Él parte que a partir de nuestras elecciones es como nosotros nos vamos definiendo en base a nuestras experiencias. Por otra parte, Friedrich Nietzsche
Critica la moral tradicional y él propone el nihilismo, es decir, la voluntad del poder y el concepto del superhombre. Él es de la creencia de que nosotros, si lo intentamos, lo queremos, podemos superar la inmadurez. Martin Heidegger introduce el concepto del Dasein, ser en el mundo, y reflexiona sobre la muerte y la autenticidad. Por otra parte, Jean-Paul Sartre él cree que el hombre debe ser condenado a ser libre y rechaza toda esencia predeterminada. Simone de Beauvoir es un existencialista y feminicista que defiende la libertad como fundamento de la ética. Albert Camus enfatiza en lo absurdo y él propone la rebelión como una respuesta a la falta de sentido. El existencialismo no solo es filosófico, también es literario. Muchos autores reflejan los dilemas existenciales en sus obras. Albert Camus en su libro El extranjero, donde el protagonista vive la indiferencia del mundo. Jean-Paul Sartre en su libro La náusea expone el vacío existencial. Franz Kafka en su libro La metamorfosis muestra la alineación y el absurdo. Fyodor Dostoyevsky en su libro Crimen y castigo retrata la culpa y la búsqueda de redención. Tenemos 4. Pesimismo excesivo. Se refiere a una actitud o visión de la vida, salga mal o sea difícil. Para que salga mal o difícil, tiene consecuencias. La depresión, ansiedad, relaciones interpersonales difíciles. Número 2. Subjetividad radical. Rechaza normas. En esta se sostiene que la realidad no es objetiva, sino que es construida por la experiencia. Número 3. Negociación del objetivo. Se enfoca en el individuo, dejando a un lado los aspectos sociales y políticos. Número 4. Ambigüedad política. Es difícil aplicar sus ideas en la vida cotidiana o políticas públicas. Nos dice que ante una situación en la que una persona se enfrenta a una elección o decisión, es difícil, donde no hay una respuesta clara o única. Hoy en día las redes sociales son el ejemplo perfecto de lo que los existencialistas decían al referirse a que el ser humano intenta ser algo que no es. Y actualmente en las redes sociales editamos nuestra imagen para parecer perfectos. Compartimos los momentos que parecen felices. Buscamos la validación a través de los likes, de los comentarios. Si nos enfocamos únicamente en lo que compartimos en las redes sociales, estamos viviendo al revés, pensando primero en cómo queremos ser vistos en lugar de simplemente ser. Para los existencialistas, el problema es que se vive a través de una imagen digital que no existe, en lugar de primero, a través de las experiencias, empezar a construir tu propia identidad, tu propia libertad. La solución desde una perspectiva existencialista sería que en lugar de crear una identidad para las redes sociales y a través de las redes sociales, vivamos primero y dejemos que nuestra identidad se vaya formando conforme a nuestras experiencias. Que no busquemos la validación externa, sino que seamos libres y responsables de nuestra propia existencia. Estimados compañeros, hoy les voy a mencionar frases célebres del existencialismo. La primera es: el hombre está condenado a ser libre, de Jean-Paul Sartre. Dios ha muerto, de Friedrich Nietzsche. La vida no tiene sentido, pero vale la pena vivirla, de Albert Camus. La siguiente frase es: la angustia es el vértigo de la libertad, de Soren Kierkegaard. Lo que queremos tratar de decir aquí es: la vida no tiene sentido por sí misma, la existencia no tiene sentido en sí mismo. ¿Cuál es el único sentido que tiene la vida? Es el que nosotros creamos. Entonces, nosotros tenemos que buscarle sentido a la existencia y que en algunas frases nos quiten al Ser Supremo y que algunas personas la angustien no es por sí mismo negativo, sino que nos da la libertad
de tomar las riendas de nuestra vida y de nuestra propia existencia. El existencialismo influye en la vida y en la educación. Se hace presente en la vida en la manera de que pone en nuestras manos la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestro sentir. Es una filosofía de acción. Se refiere a que nosotros debemos de tomar la iniciativa para que las cosas sucedan. Desafía la idea de que la vida tiene un propósito predeterminado. Hay que recordar la frase: somos libres de elegir nuestro destino, pero responsables de ello. Y en educación, ¿cómo influye el existencialismo? Enfatiza en los educandos la responsabilidad escolar, la autonomía, la reflexión crítica y la búsqueda del sentido de la vida. Deja de lado la transmisión de los conocimientos y el seguir modelos educativos tradicionalistas. Impulsa una educación centrada en las necesidades e intereses individuales de los estudiantes. La educación existencialista ayuda a encontrar sentido a la existencia y buscar una visión de mundo significativa. El existencialismo es una corriente filosófica que pone al individuo en el centro de su reflexión, destacando su libertad, su responsabilidad y la búsqueda de significado en un mundo que, según esta perspectiva, carece de propósito inherente. Surgió en el siglo XX y fue impulsado por pensadores como Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger y Albert Camus, quienes afirmaron que la existencia precede a la esencia, es decir, no nacemos con un propósito fijo, sino que lo construimos a través de nuestras elecciones y acciones. En el caso de la libertad y la responsabilidad, somos totalmente libres, pero esa libertad nos conlleva responsabilidades sobre nuestras decisiones. Respecto a la angustia y el absurdo, entendamos que la vida no tiene un sentido predefinido, por lo que debemos encontrarlo por nosotros mismos. Y la autenticidad nos invita a vivir de manera auténtica, significa actuar conforme a lo que realmente somos y no por presión social. En resumen, el existencialismo nos exhorta a aceptar nuestra libertad, enfrentar la incertidumbre y construir nuestro propio propósito y significado en la vida.